Hola, bienvenidos a Mighty Good Life, the podcast. Mi nombre es Mighty y aquí estamos el día de hoy con un guest muy especial, mi suegro. Así es, yo soy el pastor Oscar García, y es una bendición y es un honor poder estar aquí, Mighty, en este podcast. Y para empezar, le quería preguntar que nos comparta unos fun facts sobre usted. Sí, claro que sí. Pues verdaderamente es una bendición poder estar aquí y pues estoy un poquito nervioso. Usualmente no estoy acostumbrado a entrevistas ni a los medios sociales, a las redes sociales, pero estamos aquí y felices, contentos y pues ser de bendición. Esperamos ser de bendición y que a donde quiera que llegue esta plataforma pueda alcanzar y tocar vidas por medio de esto. ¿Qué es algo, tal vez tu comida favorita, unos hobbies? Okay, Sé sí. que le gustan mucho los deportes. Sí, claro. Mi comida favorita, pues me encanta mucho la comida mexicana. Siempre verdaderamente he creído que tenemos la mejor comida mexicana en el mundo entero. No porque seamos especialistas o lo demás, sino por la variedad. Tiene mucha variedad. Pero en lo personal, mi comida preferida es el caldo de res o bistec ranchero. Esos dos me gustan a mí también Ok. mucho. ¿Color favorito? El verde. El verde. ¿Mm? ¿Su equipo favorito de béisbol? Béisbol, definitivamente, aunque soy de San Diego, vivo en San Diego, he estado aquí por 30 años, pero soy fan de Boston, Nice. Medias Rojas de Boston. ¿Y está casado? ¿Tiene hijos? 30 años de casado, gracias a Dios, mi amada esposa y yo cumplimos este año. Y sí, 3 hijos, el mayor Oscar, es una bendición, mi primer hijo, Oscar Omar, y luego sigue mi hijo en medio, Andy, con 25 años, y luego mi pequeña, mi princesa Alexa, que Dios nos mandó, fue un milagro de parte del Señor, es una petición contestada con 22 años. Nice. Ok. Ahora para empezar, vamos a empezar. ¿Cómo fue su infancia? Uf, creo que es una de las partes fundamentales, una de las partes donde la mayoría de los seres humanos, pues de ahí partimos, ¿no? La infancia tiene mucho que ver, pero mi infancia, mi niñez, literalmente fue una infancia muy marcada en todos los sentidos, extrema pobreza, muy violentada, porque pues falta de un padre. Mi padre nos abandonó cuando pues nosotros éramos chicos, y pues todo eso marca una disfunción, ¿verdad? Cuando una carencia de parte de un padre, sufrimos igual. Yo personalmente entiendo que yo no creo que yo soy el único que lo he pasado, lo he vivido, pero sí creo que en el mundo entero muchos se van a identificar con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo viví y las experiencias. Pero sí hubo abusos en todos los sentidos en nuestra niñez, tanto físico, laboral, emocional y pues de todo lo que te puedas imaginar. Todo tipo de desorden, donde pues no había reglas, ¿verdad? Porque pues era falta de un padre. Y pues mi mamá con 6 hijos y pues joven, fue algo tan difícil, pero bueno, gracias a Dios salimos adelante, y pues carente de toda necesidad. A la edad de 7 años empecé yo a trabajar, porque pues había la necesidad. Yo fui de los 6, mis 3 primeras hermanas, y luego yo de los hombres pues soy el mayor de mis 3 hermanos, así que pues a la edad de 7 años empecé a trabajar y pues echarle para adelante. ¿Qué recuerdas del momento que tu mamá falleció? Uf, wow, creo que es una de las fibras, ¿no? de nuestro corazón, somos tocados. Y pues yo tenía 14 años, y verdaderamente la muerte de mi mamá fue devastadora. Nos deja sin aliento, porque pues la mamá, digo, el papá obviamente sé que es parte importante dentro del orden familiar, pero cuando mi padre se va y nos abandona a la edad de 14 años, pues mi mamá parte con el Señor, y pues nos deja sin aliento, nos deja sin esperanza, sin ganas de vivir.
con heridas tan profundas en el alma, cicatrices y marcas de cualquier índole, a cualquier lado, que solamente Dios puede sanar. Marcas inolvidables que no es el tiempo, porque sabemos que la mayoría de la gente dice que el tiempo puede borrar las heridas y sanarlas, pero no es el tiempo, no es el tiempo, es Dios quien puede, Sí. Él es el único. ¿Y falleció estaba enferma? Sí, ella tenía cáncer, ella falleció de cáncer cérvico uterino. Y yo creo que mi mamá sabía que iba a partir con el Señor, no, aunque otros pequeños chicos, pero mi mamá nos preparó para la vida, nos enseñó a hacer cosas, porque ella sabía que iba a partir, aunque nosotros lo ignorábamos, pero sí fue una muerte en aquellos días, en el 1984, precisamente el 7 de mayo de 1984, mi mamá fallece, y no había la tecnología, la ciencia y la medicina que existe hoy. Así que fue muy doloroso, fue una muerte donde mi mamá, pues dicen que este cáncer es muy agresivo y es muy doloroso también. ¿Cómo cambió tu vida después de su muerte? Como lo dije, vivimos una vida tan difícil, una vida con apenas poder recuperarnos, poder seguir adelante. En ese tiempo pues ya no, mi papá no estaba solamente mis hermanas mayores y pues para nosotros literalmente fue seguir adelante, la vida continúa y pues a trabajar porque pues era pues llorar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra tragedia, lo que había pasado o salir adelante y buscar trabajo. Entonces si yo ya había venido trabajando desde los 14 años, entonces, de los 7 años, perdón, a los 14 años, pues empezamos a trabajar y pues sacar adelante a mis hermanos menores. Siendo tan joven, ¿cómo fue tener que cuidar de tus hermanos? Es una carga, es una responsabilidad que se te deja, por eso dije al principio, ¿verdad? Con marcas y con pues momentos tan duros, tan difíciles, que pues solamente la persona que lo vive pues te toca y pues tienes que salir adelante, ¿verdad? Y sí, así es. Ocupé el rol de un padre a la edad de 14, 15 años y pues empezamos a mantener a los muchachos, a mantenerlos en la escuela, en que se mantuvieran ocupados, en actividades y pues participar de todas las cosas. Verdaderamente sí fue algo muy pesado, fue algo muy pesado. ¿Qué aprendiste de esa etapa tan difícil? Wow, creo que es algo que marca la vida, que no se lo deseo a nadie, es algo que verdaderamente no te lo esperas. Es como de repente si fuese un balde de agua fría, ¿verdad? Donde te das cuenta de que tu ser más importante es tu mamá y ya no está, pues es algo que te deja sin ganas de vivir, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante. Y pues solamente fueron momentos donde pues abrazamos una esperanza, abrazamos algo entre nosotros como hermanos y pues fueron sin conocer a Dios, porque para ese tiempo no conocíamos al Señor, pero sin conocerlo fueron momentos tan difíciles donde como hermanos nos abrazábamos y pues salíamos adelante. ¿Hubo alguien que te sirviera de ejemplo o guía en esos años? Es muy difícil, la verdad, esa pregunta es muy interesante porque sabemos que siempre existe un familiar, ¿verdad? Un tío, un abuelo, una tía, alguien mayor que te pueda guiar, ¿verdad? Y que te pueda decir, pues sigue para adelante a pesar de las cosas que viviste y pasaste, pero me acuerdo que fue un amigo, sí fue un amigo que como que Dios lo puso en nuestro camino y nos hizo salir adelante y sí, Ricardo Santiago, lo recuerdo muy bien, a la edad de 15 años, él como que nos abrazó, sabía lo que estábamos pasando, él sí venía de un hogar funcional, estaba su papá, su mamá, sus hermanos, y pues él fue el que nos echó la mano y nos hizo seguir adelante y de hecho, cosa curiosa porque a la edad de 15 años pues él nos
invitan y dicen, vamos a Estados Unidos, y nosotros, no, pues si no tenemos documentos. Pero le dijo, vamos a sacar el pasaporte. Y yo le dije, pero pues ¿cómo? Ya no tenía mamá, no tenía papá. Y él nos llevó. Yo creo que tenía un espíritu de seguir adelante, ¿no? De darse por vencidos. Y sí, definitivamente fue él. Y fue un milagro. Desde ahí empezó nuestra vida a actuar en milagros, ¿no? Dios empezó a actuar en nuestras vidas. Y a la edad de 15 años, sin padres, me acuerdo que mi hermano y yo, mi hermano más chico que yo, mediano, fuimos a la entrevista y nos pregunta la casta, nos dice, oye, dice, ¿y quién está con ustedes? Pues nadie, venimos solos. Y sí, nos dieron el pasaporte. Wow. Fue algo bien curioso porque le dijimos, pues queremos ir a Disneylandia, ¿no? Y pues yo creo que el corazón de la mujer fue tocada de esa emigrante y sí nos dieron jóvenes, menores de edad, a los 15 años, pues sí. Wow. ¿Y si fueron a Disneyland? Sí, fuimos. Wow. Mucho tiempo después, pero sí fuimos. Sí. No fuimos luego, pero sí, sí fuimos. Okay. Sí. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Ya nos contaste que se fue desde que eran muy chicos. Sí. Fallece tu mamá y lo vuelven a ver o ya. Sí. ¿Cómo fue esa relación con? Sí lo volvimos a ver porque como lo dije antes, mi mamá estaba preparando el terreno porque ella sabía que iba a partir. Por espacio de 10 años mi padre nos abandona, por alguna razón mi mamá alcanza a localizarlo y le dice, pues yo voy a morir, estoy por partir, tengo esta enfermedad pues terminal y pues nos encarga a mis 3 hermanos y a mí, porque ya mis hermanas mayores, ellas ya pues habían salido, ya se habían ido fuera de casa y sí, tuvimos una relación, volvimos a entrar otra vez en una relación con nuestro padre terrenal, pero no funcionó porque ya mi padre biológico, pues ya estaba acostumbrado a vivir una vida solo y pues a los meses, no duramos más que 2-3 meses. Wow. Y de ahí pues nos fuimos a vivir nosotros solos. Wow. Es como si supiste ser más papá tú que tu propio papá. Que mi propio padre, así wow. Es. Sí fue así, la verdad sí fue así porque haz de cuenta que pues yo crecí con los muchachos y lo demás, con mis 2 hermanos menores. Y de repente llega el papá, quiere poner orden, quiere empezar a ejercer autoridad, una autoridad que él no tenía, porque no nos conocía. Por 10 años él se había perdido y después llega y pues no funciona y tomo liderazgo yo y pues así funcionaron las cosas hasta que crecimos y nos casamos. Nice. Algo que admiro mucho de ustedes es que aunque pues se quedó, puedo decir, sin papás, siguió adelante, que hasta pudo ser parte de entrar a la academia de policía. Sí. Y nos puedes platicar un poco de eso, como qué te inspiró, qué fue todo eso. Claro que sí, creo que fue una etapa en mi vida donde pues en medio de las carencias, en medio de vivir con muchas necesidades y lo demás, ya trabajaba para ese tiempo, pero a la edad de 18 años, cuando pues en México se acostumbra mucho que tienes que tener un permiso, es una cartilla, le llaman una cartilla liberada, entonces yo ya cumplía con ese requisito, yo ya había participado en el ejército y todo lo demás, ya tenía adiestramiento yo lo que es militar. Entonces, en cierta ocasión me invitan a una ceremonia de la Academia de la Policía, me gusta y digo yo, pues no tenía quien me guiara, no tenía quien me orientara y me diera dirección y dije yo, pues aquí entro. Y a la edad de 18 años entré a la Academia de la Policía, ya tenía la edad y pues ahí me aventé 5 años. Wow. 5 años. Y durante ese tiempo, pues todavía no conoce a Dios, o ¿cómo era su vida sin Dios en ese tiempo? Cuando creces sin orden, cuando creces sin principios, sin valores, cuando creces sin un hogar, sin padres, verdaderamente es bien difícil. Y el adiestramiento que se nos dio ahí era adiestramiento de cómo servir a la ciudadanía, cómo ayudar tu ciudad,
tu país, cómo servir, y fue un adiestramiento muy interesante, pero cuando ya entramos activos a lo que es ya el servir, estar en servicio todos los días y salir a patrullar las calles y lo demás, pues wow, creo que y a la edad de 18 años, bueno, fue a los 19 cuando realmente gradué de la Academia de la Policía, empecé a trabajar como agente de tránsito. A los 20 años me hice oficial motociclista y pues estuve ahí, pero es algo peligroso a la vez porque eres como un juez en la calle donde tú puedes tomar autoridad, pero también puedes tomar decisiones, y es algo verdaderamente que es difícil, solamente el que lo vive lo va a entender, porque igual traes un arma, ¿verdad? Y hasta cierto punto un uniforme, una placa, un arma, pues te da cierta autoridad y te da cierto valor para hacer cosas que ni te imaginaste, pero bueno, pues ahí las haces, ¿no? Y hubo de todo, sí, hubo de todo, hubo muchísima corrupción en todos los sentidos, porque pues es parte de, y pues vivir una vida de demasiado desorden, así como el hijo pródigo, me imagino, cuando dice que fue y despilfarró y sacó todo lo que tenía, algo así más o menos. Wow. ¿Cómo conociste a mi suegra? Es una etapa muy, muy hermosa, muy, muy bonita. Fue una, pues, trabajando en el trabajo, ella también acababa de graduar de la Academia de la Policía, para ese tiempo yo tenía 2 años trabajando ahí, y fue una tarde bien, bien interesante, una tarde que yo llegué a la estación de policía y ella estaba ahí afuera, y me acuerdo que era algo así como noviembre, diciembre, que ya estaba haciendo frío, y yo había ido a mi carro porque me había puesto mi suéter, porque ya estaba haciendo frío, y me acuerdo que yo la vi a ella y le dije que si no tenía frío, y me dijo, sí, pero no tengo nada que ponerme. Entonces yo le dije, ok, le dije, pues mira, yo tengo una chamarra en mi carro, te la puedo prestar, era oficial, y sí, una chamarra oficial del departamento de policía y todo, y pues yo se la presto, y primero fuimos amigos, duramos como un año más o menos de amigos, de amistad, y como a los 3 meses me regresa la chamarra, y de ahí empezamos a platicar, y nos hicimos amigos, buenos amigos. Yo estaba pasando por un proceso difícil, donde tenía mucha confusión en mi vida sobre las cosas que había vivido en mi niñez, sobre mi mamá, la muerte de ella, y muchas cosas tenía yo. No estaba claro como para declararme, ¿no? Que si quería ser mi novia y eso, pero no fue así. Al año fue cuando pues iniciamos una relación. ¿Qué fue tu primera impresión que tuviste de ella? Wow, fue algo bien bonito, fue algo bien hermoso, porque cuando tú vienes de la nada, cuando tú no esperas nada en la vida, porque pues yo creo que los niños o los jóvenes que pasan por acontecimientos como el que yo pasé, que murió mi mamá cuando yo era pues un jovencito, casi un niño, crecemos con los pies en la tierra, sabemos lo que queremos, a dónde vamos y las cosas así. Entonces yo no esperaba nada de la vida, pero fue algo bien curioso sin buscarlo, y una de las cosas hermosas que yo vi de ella fue una decisión que ella tomó. Me acuerdo que yo y ella estacionábamos, estacionábamos nuestros carros fuera de cierto edificio, y me acuerdo que en cierta ocasión yo tenía un señor que llegaba cada semana y me lavaba mi carro todo, y un día pues ya estaba lavado mi carro todo, y yo le dije, no, pues te voy a pagar, y me dijo él, no, ya me lo pagó la muchacha, me dijo, la oficial, la dueña de este carro. Entonces fue un detalle muy bonito que ella hizo, y eso abrió mi corazón y mi mente. Dije, wow, qué interesante, nunca nadie había hecho algo por mí, y esa fue una de las maneras que empezamos a conocerlo, y es una cosa hermosa que ella hizo por mí. Y entonces pues se conocen y al año ya nos hacemos novios. Novios, sí. Y a lo cuánto se casan. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿El proceso? De la boda, sí. Sus primeros años de casados. Wow. ¿Cómo les fue? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Bueno, pues primero, como te digo, fuimos buenos amigos,
por un año. Y después del año, pues sucede que pues yo causo baja en el departamento de la policía y me despiden. Y pues emprendo otro rumbo. Y yo pensé que a lo mejor ya la había perdido. Dije, bueno, pues si ella se queda ahí, pues lo más probable es que a lo mejor va a conocer a alguien más. Pero no fue así. Para sorpresa mía, a los meses ella también causa baja. Dios es el que pone a las personas. Y nos separó de ahí, de un lugar donde el Señor definitivamente no nos quería. Y de ahí empieza más ya nuestra relación mucho más fuerte. De ahí pues duramos 3 años. 3 años junto con el año de amigos. Y pues duramos 3 años de noviazgo. Y en el 1995, perdón, en el 94, yo le propongo matrimonio, le entrego el anillo. Y pues empieza todos los preparativos y las cosas para organizarnos, y en el 14 de enero del 95 pues nos casamos. Wow. ¿Y cómo se casan y cómo les va? ¿Cómo fue su primer año? ¿En la vida? El primer año, el primer día, ¿no? Pues es muy diferente. Es muy diferente el noviazgo, porque el noviazgo en sí pues es una parte que se enseña, se muestra superficial, ¿verdad? Porque pues obviamente no se conoce a la persona, pero vienen los ajustes. Yo soy de carácter muy fuerte, como lo digo, soy una persona que casi desde niño sé lo que quiero, sé a dónde voy y sé las cosas que quiero lograr. De hecho, yo a Norma, cuando éramos novios, pues siempre le mostré mis planes. Siempre le decía las cosas que yo quería, y parecía curioso porque pues, éramos como dos almas gemelas. Y ella escribía mucho y ella empezaba a escribir lo que yo le decía, como si de repente fuera como algo profético, ¿eh? Y hace poco, bueno, hace algunos años, Norma me enseña esas notas donde lo que dije se cumplió. Wow. Todo se cumplió, así como lo escribimos. Teníamos el deseo de pues, venir a Estados Unidos, vivir acá, comprar una casa, tener 3 hijos y comprar pues las cosas que pertenecen a la vida, a la casa, ¿no? Y los carros y lo demás. Y hace poco me le enseña las cosas que yo le dije cuando éramos novios, ni siquiera estábamos casados, pero se cumple. Pero bueno, esa es la parte hermosa, ¿no? La parte interesante. Pero también hay momentos oscuros, momentos difíciles, donde los ajustes, porque como lo dije, yo soy de carácter fuerte y ella también. Entonces, pues ya te puedes imaginar, con la autoridad y las demás cosas que aprendimos dentro del medio donde nos desarrollábamos, pues haz de cuenta que pues peleamos mucho. Los primeros ajustes, el primer año, el primer mes o el primer día de matrimonio fue de muchos desajustes, de muchas cosas. Verdaderamente sí batallamos mucho hasta que pues el Señor nos alcanzó. ¿Y qué crees que contribuyó a los problemas que vivieron en el matrimonio al principio? Bueno, los problemas siempre vienen por la formación que tuviste tú en casa. Aunque no seas una persona que haya nacido en el Evangelio, aunque no seas una persona que haya crecido con tus padres, no necesariamente es una garantía de que las cosas van a suceder bien, porque tiene que ver, como lo dije al principio de esta charla, desde la niñez viene la formación. Ahora entiendo muchas cosas porque el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, pero sí, definitivamente tiene que ver mucho con el trasfondo que yo venía. Acuérdate, yo venía de divorcio, venía de mis padres, abandono, venía de alcoholismo muy marcado en nuestras vidas, de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, todo tipo de abusos de mi padre hacia mi madre. Entonces todo eso uno lo viene cargando. Entonces cuando venimos al matrimonio, al principio pues todo es leche y miel, ¿verdad? Al principio todas las cosas se miran bien, está a gusto y todo, pero cuando ya vienes al matrimonio, cuando ya vives con la persona con la cual tú elegiste 24 horas, cuando ya estás ahí,
Y pasa un día, una semana, un mes, un año, y así se van los días, los meses y los años. Entonces, obviamente, vienen cosas. Y para mí, es algo bien marcado, fue parte de mi vida, mi niñez. Eso contribuyó literalmente yo hasta lo llegué a pensar, el fracaso, ¿verdad? Porque pues cuando uno viene de todo eso, yo venía un divorcio de mi padre y mi madre, dije pues si no funciona, dije yo pues mis padres hicieron lo mismo, pues yo no veo por qué yo no lo puedo hacer. Sí. Como yo me pongo a pensar así como todo lo que pasó, Sí. y me acuerdo que cuando estaba chiquita y miraba las películas, miraba películas de que los papás fallecían o pasaba algo así, y Claro. me daba tanta tristeza así como que y yo le pedía a Dios, ay Dios, por favor que no le pase nada a mis papás. Así es. Pensar que pues pasó por, no solamente fue una cosa, sino que cosa tras cosa, pues fue obviamente muy difícil, que no me puedo imaginar el dolor que pues pasaste tú y tus hermanos. Claro. Y, y que nos platicas que pues fueron esas cosas que marcaron tu vida, que las trajiste como casi a tu matrimonio. Así es, era lo que venía, es algo que se viene arrastrando, es algo que se lleva, la disfunción, el desorden, la violencia, los gritos, cosas que uno aprende y ve en casa, y eso es lo que cuando uno sale, ahora yo lo entiendo así, porque en casa literalmente es como si estuviéramos en un campo de adiestramiento, como boot camp, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros hacemos aquí en casa, detrás de una puerta hay muchas cosas, ¿verdad? Cada familia pues vive o vives en un hogar que funciona, que está funcionando, o un hogar disfuncional. Entonces todo esto uno lo viene arrastrando y lo va llevando de generación en generación. Y en el caso mío pues así fue, porque igual en mi familia pues sí veníamos arrastrando lo que es la maldición y las cadenas del vicio muy marcadas, lo que es el alcoholismo, divorcio, engaños, mentiras, todo tipo, como lo dije, ¿verdad? Todo tipo de maldición uno viene arrastrando. ¿Y cuándo fue el momento que Dios entra a tu vida? Wow. Después de 6 años, de lucha. ¿De estar casados? De estar casados, sí, no, ya estábamos casados. Nosotros pues del 95 al 2000, sí, 6 años, 5 o 6 años por ahí. Después de 6 años de estar batallando con costumbres viejas, cosas que traíamos, que veníamos arrastrando. Batallamos tanto, Norma y yo, tuvimos muchos problemas como matrimonio, aunque ya teníamos hijos, aunque mi primer hijo ya había nacido y que es una bendición de parte de Dios. Después nace mi segundo hijo y es otra bendición. Y es una bendición y un orgullo que uno como padre puede experimentar. Pero cuando no se tienen esas bases tan fuertes, cuando se carece, cuando no tienes más que nada a Cristo en tu matrimonio, pues va a haber de todo, la verdad, va a haber de todo. Entonces ya Norma y yo veníamos arrastrando problema tras problema tras problema, porque veníamos, aparte de eso, teníamos vicios que para nosotros, aunque no lo reconocíamos, pero es una realidad, hoy lo puedo entender. Éramos bebedores sociales, que sí, pero literalmente éramos alcohólicos. Porque tanto ella como yo, pues ella también viene de alcoholismo, de su padre fue un alcohólico hasta el día de su muerte, mi padre también. Entonces, nuestras escapes o nuestras salidas, ahora sí que era como una válvula de escape, era salir con los amigos, salir a las fiestas y tomar, y emborracharnos y bailar y lo demás, y creíamos que esa era la vida, creíamos que ese era el escape que teníamos que tener. Pero desgraciadamente lo único que traía todo esto era más y más y más problemas. Hasta tal grado que en cierta ocasión uno de mis hermanos me invita a una fiesta y me dice, pues vamos, y pues nos amanecemos. Había demasiado licor, demasiadas cosas, y nos amanecemos a las 6 de la mañana. Yo llego a la casa y cuando yo llego, pues Norma ya
me estaba esperando. Yo no había llegado a dormir, entonces Norma me tiene una maleta y me dice, pues tú ya no vives aquí, me dice, regrésate de donde tú vienes. Y yo todavía en mi ego, en mi machismo, le digo, pues la casa es mía, porque Dios nos había prosperado. Gracias a Dios, nosotros nunca carecimos de lo que son las finanzas. Dios siempre, aún digo, ya creciendo y lo demás, desde muy pequeños aprendimos a valorar lo que es el trabajo. De hecho, uno de mis dioses, porque sí entiendo que yo tenía dioses delante del Todopoderoso. Para mí mi Dios era mi trabajo, porque yo pensaba que era primero el trabajo antes que todo. Entonces sí, no batallábamos por cuestiones económicas y Dios ya nos había bendecido sin saberlo, pero ya habíamos comprado nuestra primera casa. Entonces yo le digo a Norma, no, por la que se tiene que ir eres tú y no yo. Yo todavía con ese orgullo, con ese machismo, y después entiendo y Norma no me deja entrar, había una puerta de reja, me dijo, no, aquí no entras, esta no es tu casa, pues estaban mis hijos dormidos. Y yo entendí, entonces yo me voy al carro, me voy a dormir, pero más adelante ella me toca la ventana, me dice, no, pues métete. Y ya se me bajó lo que yo traía, el licor, la borrachera, y empiezo a reflexionar. Y empiezo a llorar, nos abrazamos y empezamos a sentir que nos necesitábamos los unos a los otros, pero no queríamos pasar por un divorcio. Entonces yo estaba pasando por una crisis. Creo que Dios estaba preparando las cosas. Entonces, en mi trabajo, conozco a una persona y él me invita a la iglesia. Él me invita a un evento de matrimonios y pues ya habíamos pasado por muchas cosas, había mucho dolor, golpes, muchas cosas, hogar disfuncional y bueno, entonces esa noche Dios tocó nuestros corazones, fuimos a la iglesia por primera vez y ahí el Señor cambió todas las cosas en el año 2000, para noviembre del 2000, que estamos cumpliendo ya para el mes que viene, 25 años ya en el Señor. ¿Cómo o qué pensaste la primera vez que escuchaste el Evangelio por la primera vez? Verdaderamente creo que hace mucho tiempo escuché a un hombre de Dios, un pastor, decir que cuando el hombre vive sin Cristo, pues vive con un hueco, con un vacío en su corazón. Entonces, creo que nosotros estábamos llenando ese hueco y ese vacío con alcohol, con fiestas, con cosas mundanas que son pasajeras, pero que no puede llenar, que lo llenas por instantes, que lo llenas por una noche, pero al día siguiente estás peor. Entonces, la primera vez que yo soy invitado a una iglesia, después de que este hombre de Dios, este hermano nos invita a la iglesia, eso fue, nosotros fuimos a una reunión de matrimonios y ahí el Señor empezó a obrar en nosotros, empezó a tocar, empezó a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Esa noche fue una noche de victoria porque hablaban sobre el matrimonio, el carácter, lo que debe ser, hablaban del perdón. Esa noche mi esposa y yo mirándonos a la cara nos abrazamos y nos pedimos perdón. Y algo sucedió, algo se rompió en lo espiritual y fue algo muy bonito. Después vino el ministro, puso sus manos sobre nosotros y fue una bendición porque de ahí empezó algo nuevo que no sabíamos qué era, pero ese hueco con el cual nosotros llenábamos con el alcohol y las fiestas y lo demás empezaba a llenarse. Entonces la siguiente semana me acuerdo que yo le pregunto a este hombre, le digo, oye, ¿qué más hay en la iglesia? Y me dice, no, hay servicios familiares. Entonces ya era día de acción de gracias. Entonces ese día fuimos y mi primer impacto cuando yo entro a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, fue un impacto tan grande porque yo sentí algo diferente. No era lo que yo estaba acostumbrado a vivir. Fue algo diferente. Yo siento tan tangible la presencia de Dios y llenamos nuestros corazones y dije, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es. Y fue algo tan hermoso el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿dirías que fue ese momento donde fue tu primer encuentro con Dios? Yo no creo que fue mi primer encuentro con Dios, pero sí puedo decir que fue algo diferente que yo no estaba acostumbrado. Mi primer encuentro con Dios fue en un retiro de hombres, pero no fue en ese día, pasó tiempo. Fue como que Dios estaba preparando tu corazón. Así es, así es. Entonces, hubo ¿nos puedes platicar de ese momento de que tuviste tu primer encuentro con Dios, que pudiste decir así como que Dios es real? Sí, claro que sí.
pues ya había pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y me acuerdo que en la iglesia donde nosotros asistimos por 12 años, una iglesia muy bendecida donde existe la presencia de Dios y donde se predica la verdad y la esencia de Él. Hicieron un evento de varones y me invitaron y sí acudí. Y esa noche todavía me acuerdo, es como abril del año 2001. Entonces esa noche yo todavía traía cosas porque cuando uno viene a Cristo, las vendas de los ojos todavía no son caídas, no son quitadas hasta que el Señor no la quita. Y uno empieza a entender ciertas cosas porque el Señor ya había marcado nuestros corazones. El Señor, así como me marcó la tristeza, el dolor, la tragedia y lo demás, pues el Señor también llena. Y había llenado nuestros corazones, pero todavía algo que uno viene arrastrando. Ese día me acuerdo que íbamos hacia el retiro, íbamos hacia la montaña. Entonces yo todavía, una de las cosas que a mí me costó mucho, pero mucho así dejar, fue la música. El alcohol no. El alcohol, aunque yo venía de eso, cuando después que ese encuentro que tuvimos con el Señor en noviembre, llegué a casa y pues sí había alcohol, porque era nuestra costumbre tenerlo. Entonces llegamos, vaciamos todo, tiramos todo, el Señor nos hizo libres. Pero algo que me costó mucho fue la música. Y yo iba oyendo rock lo que es de mi trabajo hacia el retiro. Entonces cuando yo ya estoy en el retiro, veo otra experiencia diferente que yo no había vivido. Yo había estado en la iglesia y me había encantado y creía que eso era suficiente, pero yo no había tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces me acuerdo que el ministro empezó a hablar ciertos temas que tocaron mi corazón y me confrontaron. Como dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu, ahora lo entiendo claramente, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Entonces yo sabía que yo traía pecado, pero esa noche fue algo tan hermoso que yo veo hombres en sus rodillas, hombres en lágrimas, hombres arrepentidos por el pecado. Entonces yo soy confrontado. Acuérdate, yo ya había estado en un cuerpo de policía, yo ya había estado en el ejército, entonces había cosas como autoridad, yo sabía que algo estaba ahí, algo estaba pasando. Entonces para mí no fue tan difícil reconocer la autoridad de Dios. Entonces hay algo que yo sí le dije al Señor en esa noche. Yo le dije, Señor, si es verdad que tú existes, le dije, si es verdad que tú eres Dios, le dije, yo quiero que te hagas presente y toques mi corazón en esta noche. Wow. Y fue un sábado, me acuerdo, fue el segundo día del retiro y esa noche el Señor nos hizo esperar. Por eso dice la palabra, ahora lo entiendo, dice, cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que pedimos, porque esa noche fue cuando yo fui tocado por el Espíritu Santo. Wow. Y después de ese día que pues Dios está cambiando tu vida personal y entonces ahora tu matrimonio, ¿cómo empieza a cambiar sus vidas, el hogar, todo eso? Pues no fue fácil porque ahora pues gracias a Dios, Dios siempre empieza por la cabeza y empezó por mí, gracias, lo digo porque así fue, en el orden que está establecido, así fue, Dios empieza conmigo. Sé que en diferentes hogares, sé que a veces es la mujer. Ahora yo entiendo que en mi caso fue diferente porque también hemos sabido en hogares que empieza por un joven en la casa o un niño. Sí. Empieza por alguien, pero no, en el caso mío fue por mí. Dios empieza en mí. Dios empieza en mí y pues no fue fácil porque pues acuérdate, yo vengo de un hogar disfuncional, vengo de problemas, de arranques, de confusión. Entonces, como venimos de todo esto, pues Dios toca mi corazón, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a cambiar. Ahora sí que mi cambio fue radicalmente. Mi cambio fue como de 180 grados. A veces decimos, no, es que tuvo un cambio de 360 grados. No, eso no es correcto. Porque cuando una persona da un giro de 360 grados es esto, vuelve a caer al mismo lugar, ¿verdad? O sea, no hubo cambio.
Simple y sencillamente fue una emoción. Pero en el mío no, fue 180 grados. Estaba en esta dirección y el Señor me toca y me pone aquí en la dirección correcta de Él. Entonces cuando Dios toca mi corazón, empiezo a organizarme. No tengo el año todavía en el Evangelio, pero ya tenía meses. Y entonces de ese retiro me acuerdo que los varones de la iglesia pues, estaban muy activos. Y dijeron, oye, pues hay otro retiro, está en Ciudad Juárez, pues son 3 días, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿qué te parece? Y pues me agradó la idea, dije yo, pues suena como bien, pero ahora a quien hay que convencer es a mi esposa. Acuérdate, mi esposa venía experimentando abusos también de verbales, abusos pues de autoridad y lo demás de mi parte. Yo no conocía al Señor, entonces de palabra, machismo, inseguridad y todo lo demás, entonces de mentiras también, porque cuando vives en eso una cosa va jalando a otra, entonces ese es tu mundo. Literalmente el mundo eso es lo que te ofrece. El pecado, verdaderamente lo que hace el pecado te vuelve un monstruo, no te transforma, te deforma. Te deforma el pecado. O sea, de tal manera que eres irreconocible. Sí. Ya no eres tú. Está la esencia y la persona de Oscar, ¿no? Pero realmente yo no era yo, sino lo que estaba en mí. Entonces ya Norma no cree en mí. Yo le digo, oye, pues ya fui a un retiro, acaba de ir y al mes me quiero ir a otro. Y para mí era bien importante, ¿no? Porque pues yo vengo arrastrando de muchas cosas. Y yo sí sentí el amor de Dios, yo sí lo sentí verdaderamente. Y dije, esto es lo que yo estoy buscando. Yo sabía que para mí era primordial, porque si yo no entraba en eso, era muy probable que yo regresara a mi mundo de pecador, ¿verdad? A mi mundo que yo traía, mi mundo actual, mi mundo pasado. Entonces me acuerdo que fue un problema muy grande porque le dije a Norma, oye, pues me están invitando ahora para Ciudad Juárez y es un retiro de varones y no, qué varón ni qué nada, lo que pasa es que tú te quieres ir otra vez de parrandero y todo. ¿Por qué? Porque eso era lo que yo venía arrastrando. Yo me le perdía a ella y pues ella sufría mucho por las cosas que veníamos experimentando. Y me acuerdo que hablé con un hermano y dije, es que no, las cosas no se miran bien. Ahora entendía yo que había una lucha, había una lucha espiritual con la que yo tenía que vencer. ¿Verdad? Porque obviamente mi esposa no estaba convertida, estaba convencida, porque ella estaba viendo cambios en un varón drástico, en un hombre que había sido violento, borracho y pues mundano y todo lo demás. Entonces ella estaba experimentando mis cambios, pero ella no había tenido ese encuentro personal con Dios. Y no fue fácil, no fue fácil. Pero nunca desistimos. Y me acuerdo que oré y el hermano me dijo, el varón me dijo, pues ora, y lo que Dios ponga en tu corazón, dice, pues eso haz. Entonces yo apenas tenía algunos meses, yo creo que no ni 6 meses, a lo mejor 4 o 3 meses por ahí, y sentí en mi corazón irme y me fui. Preparé mi ropa y todo, teniendo 2 hijos pequeños, teniendo a Oscar de 3 años y Andy de meses. Pues ahora sí que no me di las consecuencias y me fui. Ahora entiendo, cuando dicen obedezca a Dios y déjele las consecuencias a Él. Sí hice eso. Obedecí a Dios, obedecí a la voz de Dios y Dios ya estaba marcando mi vida y mi corazón. Entonces cuando yo voy allá, si este retiro donde yo fui había como unos 200 hombres, 200 varones, que para mí era mucho. Y la verdad fue una bendición. Pero cuando llegamos allá a Ciudad Juárez fue un impacto tan grande que allá sí había como unos 5,000 hombres. Wow. 5,000 hombres clamando, llorando en la presencia de Dios. Los hombres, los expositores de la palabra fueron hombres ungidos, fueron hombres de Dios que hicieron una maravilla, una bendición. La palabra quebrantó y cambió nuestros corazones. Y me acuerdo que ahí la presencia de Dios bajó tan fuerte, que se hizo tan tangible, que muchos hombres fueron liberados automáticamente del pecado, de la maldad, del orgullo, la vanagloria, de alcohol, de drogas, de pornografía. O sea, Dios hizo cosas tan tremendas. Hubo un mover del Espíritu Santo tan fuerte que cuando salimos del lugar, el techo estaba ardiendo en llamas. Y decía, no se preocupen, dice, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y ellos regaban el techo, pero no sé, había un fuego que no consumía la iglesia. Era la presencia de Dios. Ahora yo entiendo cuando Moisés hablaba con Dios y subía al monte,
pasaban cosas curiosas porque la presencia de Dios llegaba y el pueblo de Israel no podía ni acercarse porque miraban el fuego de Dios, que es la chequina. Ahora entiendo eso. Entonces, yo experimenté eso. Pues yo ya cuando regreso de ese evento fui un hombre transformado. Ya fui un hombre que me enamoré de Dios, me enamoré totalmente de la persona de Jesús. Empecé a conocer a mi Creador, a mi Salvador. Empiezo a conocer al Espíritu Santo, empiezo a caminar con Él. Y de ahí para adelante mi vida y mi conversión fue muy marcada, pero Norma no se convierte todavía. ¿Y cómo fue eso, ese proceso? Fue duro todavía, pero aún Norma viendo el testimonio de un hombre diferente, porque sí, dejamos las cosas, yo las dejé, nunca, pues ahora sí que no las puse en alta estima, el alcohol, la música, las fiestas, las cosas mundanas, para mí no tenían sentido y todavía Norma quería, me dice, oh, vamos aquí, vamos allá. Pues creía que era una religión, como estábamos acostumbrados. Ir a la iglesia, salías de la iglesia y te ibas a tomar y a hacer lo que demás, ¿no? Pero esta vez fue diferente. Y ella no entendía y me acuerdo que yo le dije en cierta ocasión, ¿sabes qué? Le dije, no siento tener esta música ya. En aquel día usábamos los CDs. Ahora, hoy la juventud pues ya se está acostumbrada al MP3, está acostumbrado a Spotify, otras cosas que en mis tiempos no había. Pues había CDs y lo demás. Entonces cada CD que comprabas pues era dinero y yo tenía bastantes. Entonces tenía un álbum tan grande que yo no sentí regalarlo. Y yo delante dije, no, yo no lo quiero regalar. Yo no quiero regalar, pasar este anatema, maldición. Y la Biblia empecé a leer y entendí el pasaje que decía, y no traigas a tu casa anatema. Entonces yo sabía que eso me hacía caer a mí, porque son espíritus y mensajes subliminales dentro del rock y toda la basura que existe. Entonces yo no quise regalarlos ni venderlos, yo los quebré y los tiré. Y Norma me dijo, estás loco, me dice, ya te volviste fanático, me decía. Pero ella todavía no entendía. Entonces, pues así seguí yendo a la iglesia, todos, mi esposa, mis 2 hijos y yo seguimos yendo a la iglesia. Y cuando yo fui a ese retiro, eso fue en marzo del 2001, para esa misma fecha, ahí mismo se nos da una invitación para ir a un retiro a la ciudad de Acapulco. Ahí se nos da un retiro, se nos da una invitación. Entonces, todo Dios tenía ya planeado, porque uno sin saberlo, pero yo sí tenía el deseo de que mi esposa estuviera en el mismo yugo, igual que yo, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, que ella sintiera que ella viviera lo que yo estaba viviendo. Lamentablemente en este caso no se puede, porque es personal. Uno lo tiene que vivir, tiene que desearlo. Entonces para esto, me recuerdo que yo en mi trabajo recibo una bendición tan grande, un bono tan grande, que yo le dije a mi esposa, porque cuando nos casamos, pues como que apenas nos alcanzó para las cosas, no hubo luna de miel y ya teníamos los 2 niños. Y me acuerdo que le dije, te voy a dar tu luna de miel. ¿Y para dónde? Ella apenas, pues bien emocionada, ¿no? Porque pues para ella era nuevo, para mí también. Subirnos un avión, ir a otra ciudad y todo. Y pues fuimos a la ciudad de Acapulco. Pero sí, esa fue nuestra primera luna de miel y fue nuestro primer retiro de matrimonios. Wow. Y ahí fue donde Dios tocó el corazón de mi esposa. Y ahí, después de ese retiro, regresaron y ya empezó a ir a la iglesia bien. Amando a Dios, amando a Dios, buscando a Dios. Sí, fue tocada por el Espíritu Santo en la ciudad de Acapulco. Yo ya tenía un año orando, clamando por ella. Y ella cuando me miraba a mí de rodillas, orando y clamando al Señor, pues ella pensaba que yo estaba loco, que me había vuelto un fanático y hasta ridículo. Me decía, levántate de ahí, por todo el dolor que ella venía cargando, por todas las cosas que yo le había hecho. Pero fue un inicio muy hermoso, muy bonito. Gracias a Dios que yo nunca desistí. Como dice el apóstol Pablo, dice que esfuérzate, dice, ciertamente dice, olvidando lo que queda atrás, y me esfuerzo por seguir a la meta. Gracias a Dios que Dios puso eso en mi corazón, que nunca desistí, y Norma miró mi firmeza, mi determinación, mi seriedad por las cosas que yo estaba experimentando, por lo nuevo, y pues eso a ella le fue de beneficio. Y pues fue como lo más evidente fue que pues ya no tomaba, ya no
Ya No, no, nuestro mundo cambió. ya no se enojaba igual. Todavía. No igual, pero todavía hasta que aprendí poco a poco en la escritura. La escritura nos enseña muchas cosas. Para mí, el verdaderamente, la Biblia para mí es tan importante leerla, aplicarla, vivirla y compartirla. Ahora lo entiendo porque la palabra del Señor dice que vuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando yo entiendo esto, cuando el Espíritu Santo me da esta palabra y me la pone en claro y me la pone ahora sí que sobre la mesa y me dice tu lucha no es con tu esposa. Entonces yo entendí que mi problema no era con ella, sino el trasfondo, las cosas que venían detrás de cada uno. Entonces yo entendí eso. Entonces para mí fue más fácil. Y luego cuando yo entiendo, cuando el libro de Pedro nos enseña, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces yo, aunque nunca recibí amor, aunque nunca pasé por cosas, ejemplos de esa magnitud, empecé a hacerle caso a Dios, empecé a leer y para mí pues en vez de pelear me fue más fácil amarla. Amarla porque a la mujer Dios no le pide que ame al varón, sino que se someta. Pero al varón Dios le dio la capacidad de amar. Porque Dios es amor, esa es la esencia principal de Él, ¿verdad? Y ese es el punto aquí, ¿verdad? Vivimos en un mundo tan disfuncional, lleno de problemas, un mundo moderno, pero tan lejos de Dios, lejos del amor de Dios, y Dios está ahí, ¿verdad? Y bueno, Norma empieza a entender, empieza a conocer, y pues todo cambió. So ya pues empiezas a tu relación con Dios, Sí. ir a la iglesia, Sí. Ya tu matrimonio está mejor, Sí. Cada vez mejor. y luego tienes un llamado. Permítame hacer un pequeño paréntesis en todo esto, porque sí es verdad, así como lo narré y como lo dijiste, así es, pero antes de eso en la iglesia que nosotros acudíamos en aquellos días, se ofrecían clases para matrimonios. Entonces, para nuevos creyentes, pero para matrimonios también. Entonces, todo joven que tiene el deseo y el anhelo en su corazón de casarse, pues se casa con el deseo de pues me voy a casar con la princesa, ¿verdad? De la mujer de mis sueños, o el hombre con el príncipe, la mujer, ¿verdad? Dice, con el varón el príncipe azul, con el varón de mis sueños, ¿verdad? Pero las cosas no son así, hay problemas, hay trasfondo, entonces uno llega al matrimonio sin saber. Entonces, gracias a Dios por las herramientas que hay dentro de la palabra del Señor, porque Dios hizo el matrimonio. Ahora yo entiendo. Fuimos por espacio de 7 años. 7 años estuvimos en los matrimonios. 7 años. Los primeros 3 años fueron vitales para nosotros porque ahí es donde aprendimos. Aprendimos a cómo llevar el matrimonio. Aprendimos que un matrimonio es literalmente para nosotros la Biblia es el manual de instrucciones, donde Dios le da instrucciones a los hijos, al varón cómo tratar a la mujer, al padre cómo tratar a los hijos, a la mujer cómo someterse al varón, y las cosas empiezan a funcionar. Entonces fuimos ahora sí que estudiantes de la Biblia y de matrimonios por 7 años. Y de esa manera el Señor obró de una manera tan hermosa sin saber lo que era el llamado todavía. Wow. Y entonces, ¿cómo fue que sentiste que tenías ese llamado de ser pastor? Pues es sin saberlo, ahora lo sé porque el Señor al que llama capacita, ¿verdad? Entonces, sin saberlo, porque Dios te llama, pero nunca te dice todo por completo, nunca te da el plan exacto, o sea, no te dice esto y esto y esto va a pasar, no, Sí. no es así. Dios nos llama y sentimos, como dice la escritura y escrito está, dice, da de gracia lo que de gracia recibes. Entonces nosotros al año ya de estar ya fielmente sirviendo en la iglesia, trabajando y congregándonos, nosotros empezamos a servir en nuestra iglesia. En lo más fácil, en lo más sencillo, porque pues obviamente uno no planea ni pues yo nunca me imaginé, la verdad, ser ni predicador, ni líder, ni ministro, ni menos pastor. Creo que era lo último que yo quería. Yo no me apunté para ser pastor, porque esa es la verdad. Yo tenía agradecimiento en mi corazón. Entonces, como resultado, yo me ofrecí en la iglesia y nosotros, mi esposo y yo llegábamos
los domingos temprano a barrer y a mapear y a limpiar baños, sacar basuras y así empezamos a trabajar nosotros en la iglesia. Los líderes vieron actitudes, el Señor nos empezó a poner más responsabilidad y nos aprobó, la verdad, nos aprobó. Entonces al año, cuando a mí y a mi esposa nos invitaban a dar testimonios de nuestro matrimonio, de nosotros mismos, pues lo hacíamos con mucha alegría y mucho auge, diciendo que sí se puede, que el Señor podía hacerlo. Entonces me acuerdo cuando el pastor de la iglesia me dijo, tú vas a ser un predicador, me dijo. Y yo dije, yo, así como Gedeón, volteé para atrás, dije, ¿a mí? ¿Estás hablándome a mí? Si yo sabía de dónde venía, dije yo, un borracho, un alcohólico, dije un hombre de mundo, o sea, de perdición. ¿A mí me estás hablando? Y el pastor decía, sí, me dijo, tú vas a ser un predicador. Pues bueno, al año me acuerdo que estábamos celebrando nuestro primer año, me acuerdo que uno de los ministros me dice, prepárate para la siguiente semana que vas a predicar. Yo había dado testimonio de lo que Dios hacía en nuestra vida, estábamos tan felices, contentos, y a todo mundo le testificábamos, a todo mundo queríamos evangelizar, corríamos a nuestra familia, les hablábamos de las buenas nuevas de Jesucristo, y hacíamos todo esto. Entonces me dice el líder, ¿vas a predicar? Y yo, ok, y no, pues me puse bien nervioso y pues traté de no hacerlo, pero bueno, ya creo que cuando Dios toca y marca a un corazón, pues ya no hay escapatoria. Entonces me empecé a preparar, me acuerdo del hermano que me había llevado a la iglesia, le dije, oye, pues me invitaron a predicar, me dijo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Me dijo, oye, yo te ayudo. Entonces ya sacamos un sermón, sacamos algo, y sí, al primer año de mi conversión empecé a predicar, cosa que creí que yo no podía sostener, que no quería, pues... Yo creo que la primera predicación, yo creo que así la visualicé yo. Yo creo que dije puros disparates, porque ni yo mismo me entendí. Pero creo que Dios acomodó las cosas y tocó los corazones. Y bueno, ya de ahí, yo digo que fue bueno porque me empezaron a invitar a predicar. Entonces yo no sé qué dije, no me acuerdo qué dije, ¿verdad? Porque pues recién convertido no sabes qué. Entonces, y luego más sin una estrategia, sin una enseñanza, sin una preparación. Entonces me empezaron a invitar a predicar. Entonces ya eran más constantes las invitaciones. Después nos invitaron a participar con los jóvenes de nuestra iglesia, enseñar escuela dominical y enseñaron muchas cosas, ¿no? Y a predicar. Entonces dije yo, no, ya creo que ya es mucho, creo que ya así como lírico, así como principiante, así, dije yo, pues ya no puedo seguir. Entonces sentí en mi corazón prepararme, irme a un instituto, a una escuela bíblica, y hablé con el pastor, le dije mi sentir, y me dijo, pues adelante, me dijo, claro que sí. Entonces empecé, después de 7 años en la iglesia, ya participando, sirviendo. Me fui a la escuela bíblica y fue otro paso más, fue otro nivel más hermoso en la presencia del Señor. Todavía ahí en la escuela bíblica, yo todavía jamás pensé que iba a ser pastor. Yo estaba agradecido con Dios, pero yo quería ser consejero bíblico, matrimonial, consejero matrimonial. Eso sí estaba seguro, dije yo, pues da de gracia lo que de gracia recibes. Entonces yo me estaba preparando para eso, para ser un maestro de matrimonios. Entonces yo sí estaba haciendo esto. Entonces ahora entiendo que Dios al que llama capacita, y entiendo que los llamados los da Dios. Entonces ya casi para terminar la escuela bíblica, me acuerdo que era tanto mi deseo que yo empecé a ministrar a mi esposa, a mis hijos, los sentaba en la sala y teníamos devocionales. Y aunque no sabíamos nada, pero ahí empezamos a hacer algo. Creo que la iglesia, el Señor la empezó a formar ahí. Y teníamos una guitarrita y mi hijo Oscar pues no sabía ni tocarla, pero pretendíamos que teníamos un servicio. Y le dije, pues por fe tócala, por fe agárrala. Y estaban chiquitos y era una bendición, pero era un agradecimiento tan hermoso que nosotros teníamos hacia nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, pues termino, ya de ahí me voy a Tijuana y empiezo con mi familia y empezamos a llevar devocionales y el grupo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo cosas. Ya para este tiempo, ya pues teníamos 7 años en la iglesia, ya estábamos firmes, estábamos fuertes en el Señor.
y nos invitaban a misiones, nos invitaban a muchas cosas. Verdaderamente en nuestro corazón hubo mucho agradecimiento, que fuimos muy activos, salimos a muchos lugares y pues de esa manera cuando yo termino la escuela bíblica, yo siempre le dije al Señor, mi oración era esta. Por eso dije, ten cuidado con lo que hablas, porque cuando lo dices delante de Dios, Dios va a agarrar tu palabra y la va a tomar y la va a poner por obra, la va a poner en serio. Entonces yo le dije, Señor, si un día tú me vas a llamar, que sea con mi esposa, dije, porque yo no quiero ir solo. Eso sí sabía, que yo quería ir con ella donde yo fuera. Entonces yo estoy en mi graduación de la escuela bíblica y se hace un llamado. A los hermanos que estaban ahí. Había muchísima gente, porque en la escuela era internacional, pero también era de otros estados. Y vino mucha gente, fue en la ciudad de Los Ángeles, y se levantan, pues éramos, no sé, como unos 3,000 gentes, yo creo. Y se levanta gente, pero entre ellas se levanta mi esposa, levantando su mano, que ella quería prepararse para el llamado. Entonces ahí yo entendí que era Dios. Ahí yo entendí que Dios estaba llamando ya a algo más fuerte, a un compromiso más fuerte. Norma hace el instituto bíblico, hace la escuela bíblica también, lo igual que yo. Y cuando termina, yo todavía no, ni en mi mente, ni en mi corazón, y delante de Dios se lo digo, yo todavía dije, yo no soy pastor, yo simple y sencillamente quiero enseñar lo que me ha funcionado a mí. Entendí que el evangelio de Cristo era poderoso. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder. Y el evangelio de Cristo no consiste en palabras, sino en poder. Entonces cuando yo entiendo estas cosas, entiendo que Dios estaba obrando en el corazón de mi esposa. Entonces cuando ella levanta su mano, se avienta 2 años, yo te he sido trabajando en nuestra iglesia, nunca dejamos de predicar, nunca dejamos de enseñar, siempre estuvimos trabajando con niños, con jóvenes, con adultos, con matrimonios, misiones, todo lo que se hace en una iglesia, eso hacíamos nosotros. Yo no sabía que Dios ya me estaba preparando sin saber. Ahora, una de las cosas que yo le recomiendo a todos, si tú algún día sientes ese llamado y quieres aprender, lo que yo te recomiendo es enseña. Enseña, porque cuando tú enseñas, aprendes 2 veces. Y una de las cosas que yo aprendí en todo este proceso es que cuando tú estás sirviendo en la iglesia, te santificas y te guardas. Y no eres como el típico cristiano común que está sentado en la banca. Porque el que está sentado en la banca, gloria a Dios, está bien. Si te guardas, si te cuidas, vas a ser salvo, está bien. Pero cuando enseñas, cuando participas en la obra, te santificas y te apartas para buscar la presencia de Dios y ver las cosas de Dios en serio. Sí. Y ¿cuándo es que pues ya sientes ese llamado? ¿Al principio sentiste miedo, duda de ti mismo? Sí. ¿Cómo fue? Sí, el temor es parte de uno. Bueno, ya con Cristo es diferente, ¿verdad? Pero el temor es parte de uno porque la palabra del Señor es clara y la palabra del Señor dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces el temor es bueno. Es bueno tener temor reverente, porque por temor hubo cosas que yo, aunque mundano, aunque estaba en el mundo, me acuerdo que mi mamá antes de morir me dijo, dime una cosa, me dice, prométeme que nunca vas a entrar en drogas. Y yo le prometí a ella en su lecho de muerte que yo nunca iba a hacer drogas. Pues no le prometí que no iba a ser alcohólico, porque yo venía de eso, ¿verdad? Sí. Pero drogas no. Y cuando estaba en el departamento de policía, decomisé mucha droga, quitábamos muchas drogas, muchas cosas, y vi que mis compañeros cómo se drogaban, vi cómo muchos de ellos se pasaron, muchos de ellos se murieron, se intoxicaron, ya no están aquí, murieron en su pecado, pero yo siempre tuve ese temor. Y nunca entré en drogas, jamás, ni las tocaba por ese temor reverente que tenía, aunque no sabía, pero sí guardaba esa distancia. Entonces yo empiezo a entender, y ya para esto, ya para el llamado, cuando Dios lo confirma, porque yo no quise hacer nada sin mi voluntad, nunca busqué hacer mi voluntad, o mis emociones, o el deseo de que, nunca hice eso. Siempre esperé en el Señor. Si hay algo que tengo sé cómo ser paciente, y eso es un fruto del Espíritu Santo.
Entonces cuando Norma termina la escuela bíblica, mi esposa, yo orando le dije, Señor, si me vas a llamar y se vas a llamar, porque ya para ese tiempo, cuando estábamos en la escuela bíblica, pues no sé si fue algo profético, que los hermanos entre los que estábamos ahí nos llamábamos, hola pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, aunque no éramos profeta, así apóstol, como chiste, como chiste, así nos llamábamos, y a mí me decían pastor. Y yo, no, yo no soy. Yo decía, no, yo no soy. Pero ya lo estaban declarando, pues ya estábamos acercándonos más al llamado y a la preparación. Porque el instituto no da llamados, el instituto prepara nada más. La escuela bíblica te prepara. Y eso es bueno, porque preparar yo lo digo con amor y con mucha reverencia. Yo no estoy en contra de la preparación, tanto secular como eclesiástica, como en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que es bueno siempre estar preparado, porque si algo vemos dentro de los evangelios, vemos que el apóstol Pablo fue uno de los hombres que más usó Dios por su preparación. Para empezar, hablaba diferentes idiomas, diferentes ciudadanías. Era un hombre que se apartó 13 años solamente para estudiar las escrituras. Entonces yo verdaderamente sé que el llamado te puedes ir te puedes ir al llamado sin ir a una escuela bíblica, pero vas a tener limitantes, y cuando empieces a estudiar vas a ver esa ventana, pero aún mayor, más abierta, porque Dios va a iluminar sobre ella y vas a poder tener más discernimiento. La preparación es muy importante, es sumamente importante. Cuando Norma termina, yo le dije al Señor, dije, Señor, si tú me vas a llamar, le dije, confírmame con ella. Y yo no dije nada, yo solamente, yo y Dios, así sucedió. Yo no le dije a nadie, no le dije a mi pastor, a mi líder de jóvenes, nada. Todavía para ese tiempo ya estábamos muy avanzados en la iglesia, trabajando con los jóvenes, y teníamos mucha relación muy bonita con el pastor de jóvenes, pero ni eso le dije a él, yo y Dios nomás. Entonces, cuando termina, Norma gradúa y todo, lo primero que ella me dice, ahora sí, dice, abrir una obra, me dijo. Wow. Y esa para mí fue la confirmación de parte de Dios. Para mí fue como una afirmación de parte de Dios que dijo, sí, eres pastor. Ahora, otra de las cosas, ya en el pastorado y en pues, todo la preparación y las clases y todo lo que hemos tenido sobre liderazgo, una de las cosas que yo entendí, que un pastorado es como una paternidad. Es como un pastor, aparte que tiene su familia, y ahora yo lo entiendo, porque bíblicamente dice que el que desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que sea fiel, que tenga una sola esposa y que tenga a sus hijos en sujeción y que tenga su hogar en orden. Entonces yo cumplía con esto. Gracias a Dios, Dios ordenó mi vida desde hace mucho tiempo. Hay cosas, nadie es perfecto, pero bueno, hay cosas que el Señor sigue organizando, pero gloria a Dios, me disciplinaba en muchísimas cosas. Entonces yo entendí que desde mi juventud, yo sin ser padre, pero ya había educado a mis hermanos como si yo fuera el padre. Entonces cuando yo vengo al matrimonio, para mí la responsabilidad de asumir pues ser padre y ser esposo, y la responsabilidad de pagar gastos y todo eso, para mí la verdad no me afectó, porque yo lo venía haciendo desde jovencito. Entonces después entiendo y digo, Señor, no por nada tú permitiste que en la muerte de mi madre yo me hiciera cargo de mis hermanos y de los gastos y todo lo demás. Entonces ahora yo entendía que el Señor desde muy joven a mí ya me estaba llamando para ser pastor, sin yo saberlo. Sí, y chistoso que dices eso, porque pues tenemos amigos que te dicen, no, es mi papá o así, sí. que pues conecta con todo. Sí, y también sí. algo que quería, antes de que se me pase, claro. ya para terminar con las últimas preguntas, una de las veces que hemos platicado, no me acuerdo si era tu mamá o la abuelita, claro. que iban a la iglesia. Oh, bueno, ok, sí, en todo esto, ¿no? Tal vez al principio olvidé decirlo, pero bueno, es parte de esto, ok. No, fue mi mamá, fue mi mamá. Me acuerdo que en los 80, fue en el 80, fue en el 1980, me acuerdo que uno de mis tíos, y el evangelio entra por un tío, él estaba metido en drogas, tan fuerte,
que la única manera que él pudo salir de ahí fue a través del poder de Dios, porque un vecino lo invitó a la iglesia. Entonces él experimentó el poder de Dios, y me acuerdo que mi mamá estaba pasando por la enfermedad. Mi mamá estaba pasando por momentos de disfunción entre mi padrastro, porque tuve un padrastro también, porque mi padre nos abandona, entonces mi madre se vuelve a casar. Y mi mamá pues todavía tiene 2 hijos más, yo tengo 2 medios hermanos. Y bueno, entonces ahí mi mamá en los 80 se empieza a ir a la iglesia, tiene un encuentro personal con Dios. Mi mamá se enamora de nuestro Señor Jesucristo. Mi mamá, cuando éramos niños, nos juntaba y nos reunía y nos leía la Biblia. Y nos hablaba del amor de Dios, nos hablaba de nunca tener rencor y de perdonar. Y esos son principios, valores que nosotros, aún en mi disfunción y los demás, yo sabía que estaban ahí. Porque las palabras de una madre son súper poderosas, súper poderosas. Entonces, de tal manera que yo nunca le guardé rencor a mi padre, aún cuando nos abandonó y pues nos dejó morir, ¿verdad? Sí. Bueno, se puede decir, ¿verdad? Porque como nadie tiene un hijo pequeño y lo dejas, pues ahí tú solo comes, ahí tú trabajas y lo demás, y literalmente es como si lo dejas morir. Entonces mi madre nos enseña eso, pero fue mi mamá. El evangelio entra por un tío, pero mi mamá siguió y mi mamá nos llevó a la iglesia. La razón que nos seguimos yendo es porque cuando muere mi mamá, ya, nosotros menores de edad, ya no hubo quien nos diera ese seguimiento. Entonces fue el Señor quien por medio de los problemas, yo me vuelve, pues a mí me habló a mí, la verdad. Dios hubiera querido que hubiera sido una de mis hermanas mayores o de mis hermanos, pero la verdad es que me habló a mí por medio de mis problemas. ¿Crees que tal vez en ese momento cuando te invitó tu compañero de trabajo fue por ese momento que la conexión de que tuviste con tu mamá, que pues los invitaba a la iglesia y les hablaba de Dios, que tal vez fue más fácil de que tú dijeras, sí, voy a la iglesia a esa reunión de matrimonios? Sí, porque yo me conecté. Bueno, el Espíritu me conectó. Aunque no conocía al Espíritu Santo. Pero fue el Espíritu, ahora lo entiendo, porque así fue. Porque en el Señor no hay casualidad. En el Señor existen los tiempos. Sí. Ahora yo entendí que fue el Espíritu el que me conectó, porque yo me acuerdo que le pregunté a mi amigo, le dije, ¿qué iglesia es? Y luego me dijo, es evangélica pentecostal. Pentecostés, me dijo. Entonces cuando él me dijo eso, yo me acuerdo de la iglesia cuando era niño, íbamos a la iglesia y decía el templo Getsemaní, iglesia Pentecostés. Entonces yo me conecté rápido, dije, esa es, ahí es, dije, ahí es. Y sí, fue así, así fue así. Y pues a través de todo esto veo así como que desde de tu mamá que dejó ese legado. Sí. Tal vez se apartaron y pues pasaron muchas más cosas, sí. Pero esa semilla estaba allí y pues dice en Proverbios dice, Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Así y está el otro versículo que tengo aquí, Proverbios 13, 22, que dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Amén. Y así que, pues, miro así que tu mamá dejó ese legado y esa semilla en sus corazones. Sí. Y así como, pues, ha seguido así a servir a Dios. Amén. Y así, y pues a mí me ha bendecido mi vida que pues tengo un esposo que pues tiene a Dios en su corazón. Amén. Y podemos tener un matrimonio de que cuando pasa algo, podemos ir a Dios. Así es. Ese es el legado, hasta me ha impactado a mi vida, el legado de su mamá. Sí. A mí es algo muy bonito. Y una pregunta que le quería decir es, claro. Si pudieras hablar con Oscar más joven, ¿qué le dirías? Tal vez cuando eras niño, joven, cualquier etapa de tu vida o en todo, sabiendo que ibas a pasar todo eso, ¿qué le dirías a Oscar joven? Bueno, primero que nada, con mi yo, le diría que existe un Dios que le ama. Un Dios que está ahí para él.
una de las cosas que me agrada es, perdón, es como Dios nos hace, ¿no? Emocionales. Y no es nada malo mostrar nuestras emociones, porque eso muestra nuestra calidad, eso muestra ese toque de un Dios de amor. Fueron momentos tan difíciles donde yo me cuestioné muchas veces. Cuando muere mi mamá, parte de mí muere también, porque pues un joven le quita lo más preciado que es ese ser hermoso que es la mamá, y se lo quitas y pues se muere ella, pero me muere parte de mí, muere en lo que es mi deseo de vivir. Y fueron momentos que, aunque yo nunca busqué ni nunca pretendí suicidarme, nada de eso, claro que no, pero cuando sí estuve en la policía fui muy agresivo. Busqué muchas de las veces escenas, momentos donde podía morir, y pues yo creía que, dije yo, pues cuando mueres ahí se acaba todo, no hay nada, ¿verdad? Y yo sé que ese es un engaño de Satanás, del diablo, y que el Señor lo reprenda, porque la palabra del Señor nos enseña, dice que el alma que pecare esa morirá, y que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces yo me hubiera perdido, pero no, ese no era el plan. Ese no era el plan. El plan era que Dios iba a rescatar mi vida. Y si yo me encontraba con ese yo en esos años tan difíciles, porque viví momentos tan duros, tan bajos, tan tristes, que pues a veces, ahora entiendo, ¿no? Porque a veces la gente recurre a las drogas, al alcohol, a muchas cosas, porque no tienen esa oportunidad, porque nadie les habló de Cristo, nadie les ha hablado que alguien les ama. Pero en ese momento yo le diría a ese joven, ¿no? que perdió a ese ser tan querido, pues que siga adelante, que vale la pena, que Cristo es nuestro ayudador, y Él es nuestro camino. Sí, esas eran mis palabras. ¿Y qué consejo le darías a un joven que está creciendo sin guía o en una familia rota? Wow, se parece tanto a mí, a mi testimonio. Pues trabajé con jóvenes, Dios nos dio la dicha, nos dio la bendición de poder trabajar con jóvenes, y vimos ese quebranto, vimos ese muchísimo, constantemente mirábamos ese dolor de un hogar disfuncional, de un hogar que no tenía a Cristo, de un hogar que no tenía ahora sí que guía, que no tenía dirección. Y yo le diría a ese joven pues que no se dé por vencido, que hay un Dios que le ama, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios que está interesado en él, y que sigue adelante, pero en su momento que le entregara su vida a Cristo, que no lo desperdice como algunos lo desperdiciamos. Si hay algo que yo pues pudiera lamentar es no verme entregado a Cristo a una edad más joven. Creo que eso me hubiera evitado muchas lágrimas, mucho dolor, pero dice la palabra del Señor que todas las cosas obran para bien. Ahora entiendo yo por qué a veces se prolongan las cosas, pero todo es un plan específico de Dios. Pero mi consejo a ese joven es: no te desesperes, busca de Cristo. ¿Qué te mantiene firme en tu fe hoy en día? Hay muchas cosas que me mantienen firme hacia mi vida. Número uno es mi relación con Dios, mi relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra. Tengo la palabra del Señor que es medicina a mis huesos, porque la palabra de Dios es eficaz. Dice que es más cortante que una espada, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios no solamente son palabras, sino es poder. Es poder. La palabra de Dios es vida y es espíritu a los que creen. Y mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos es lo que me permite, y mi relación con los que me rodean también, con la iglesia que pastoreamos. Seguimos trabajando, gracias a Dios, casi vamos a cumplir 25 años el mes que viene en las cosas de Dios, en el Evangelio. Y vamos a cumplimos 13 años como pastores ya. 13 años en las luchas, en las pruebas y en las cosas, pero seguimos adelante. Es esperanza, y no solamente eso, sino las promesas de Dios. Y decirle a todo aquel, ¿no? Pues que en Dios podemos hacer proezas,
Y lo que mantiene una esperanza viva es un día ver a mi Salvador. Como dice la palabra, un día le veremos cara a cara, tal como Él es. Y otro es ver a mi mamá, porque sé que mi mamá está en el cielo. Mi mamá murió en Cristo, mi mamá murió en el Señor, y sé que ella me está esperando. Sé que hay veces, de repente siento como que quiere que ella llegue allá, pero digo, no mamá, no, lo siento mucho. Lo siento mucho, tú oraste por mí para que yo fuera un pastor, para que yo fuera un ministro. Tengo mucho trabajo que hacer y tengo hijos y pues quiero desarrollarme como un abuelo también. Ese es uno de mis planes, mi deseo de mi corazón, ¿verdad? Y pues ver crecer a mis hijos, ver la bendición de mis 3 hijos. ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que la gente recordara tu historia? Amén. Pues simple y sencillamente como un hombre que tuvo un encuentro con Dios, un hombre que Dios le dio una oportunidad y que la tomó, y verdaderamente un seguidor de Cristo, un seguidor de Jesucristo, un seguidor que hasta el deseo de mi corazón es aún en la lucha, en la prueba, en la enfermedad, en lo que pudiera venir, hasta el último respiro, hasta el último resuello de mi vida, yo no negar a mi Salvador, hasta el último. Entonces quisiera que me recordaran como un hombre de fe, un hombre que siguió a Cristo hasta el final de sus días. Wow. Y antes de cerrar, ¿quiere compartir algo, otras palabras, un mensaje? Sí, por supuesto que sí, sí, claro que sí. Solamente quiero compartir algo muy, muy pequeño. Sé que donde quiera que llegue esta señal y donde quiera que llegue a esta entrevista o esta charla que tuvimos, pues que sea de bendición y que toque tu vida y dejarte saber que hay esperanza en Cristo. Acuérdate de Cristo es la respuesta. Pero sí, hay algo que quiero leer, hay algo que quiero compartir contigo. Son 2 escrituras que de antemano pues el Señor puso en mi corazón. Porque hay veces cuando uno pasa por momentos difíciles y en el ministerio, en la vida, y como yo lo he dicho muchas veces en mis predicaciones, hay veces uno pues toma grandes tragos de agua salada y el agua del mar no es algo agradable. Así son las experiencias que a veces tenemos, que son desagradables, pero en Dios todo se puede. Todo se puede y todo es recuperable, y en Dios podemos volver a soñar, podemos ponernos en sus manos, y la palabra del Señor dice que en Él podemos hacer proezas. Proezas es hacer como una promesa, pero algo más grande que solamente Dios lo puede cumplir. Nosotros podemos hacer una promesa a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros semejantes, pero las proezas solamente Dios las cumple. Y hay una palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. No lo entendía, pero ahora lo entiendo. Por eso entiendo cuando dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo hallaréis. Entonces, quiero compartirla contigo. Dice así, dice, y te acordarás, dice, de todo el camino, dice, por donde te he traído. Jehová tu Dios, está hablando por Israel, por supuesto, pero podemos especular que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Dice, estos 40 años, dice, en el desierto, para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y es lo que me impacta, dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Entonces, cuando uno no conoce de Dios, hasta puede quejarse y blasfemar en contra de Dios, por la mala suerte, por la vida que estás viviendo, por las malas experiencias, y tú puedes añadir lo que tú quieras. Pero una de las cosas que yo entiendo, aún en la desgracia, ¿verdad?, de perder a nuestra mamá tan jóvenes, tan chicos, y ver pasado por todo lo que yo pasé, porque creo que el testimonio se queda corto, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que si te las cuento pues no terminamos, pero yo entiendo que todo lo que pasé fue con un propósito, porque fue el Señor. Dice, te acordarás, dice, por donde te he traído. Entonces, cuando entiendes esto, sabes que fue una aflicción de parte de Dios, que todo fue con un plan y con un propósito,
Porque a veces yo venía y decía, Señor, ¿para qué me permitiste pasar por esto? ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué tuve que entrar a esto? ¿Por qué me pasó esto? Y el Señor me dice, porque fui yo quien te afligió. Fui yo quien te hizo padecer de hambre. Y ahora que estoy como pastor, como ministro, y cuando estoy ministrando y cuando veo al otro lado, cuando veo a la persona que está en necesidad, yo no hablo solamente por hablar, hablo con conocimiento de causa. Entonces yo sé porque yo lo viví. Yo sé lo que es dormir sin nada en el estómago. Yo sé lo que es levantarte y no hay nada, no hay comida en el refrigerador, no hay nada. Yo sé porque desde niños nosotros tuvimos que salir y a veces teníamos que ir al mercado sobre ruedas en la ciudad de Tijuana. Íbamos a agarrar la fruta que ya los personas del mercado ya cuando se van dejan lo podrido. Y de lo podrido, ahí es las cosas que nosotros agarraban para alimentarnos. Y mi mamá la llevábamos y cortaba lo podrido y nos daba lo que podíamos rescatar. Sé todo eso, sé lo que es estar en escasez, sé lo que es vivir en extrema pobreza. Sí, lo entiendo, pero entiendo que aquí como dice la palabra del Señor, dice, te acordarás por todo el camino por donde te he traído. Y cuando yo entiendo esto, le doy gracias a Dios por todo lo que he pasado. Y no hay, verdaderamente en mi corazón no hay amargura, no hay tristeza. Sé que mi mamá se fue a una edad pues muy joven, cuando yo era muy jovencito, pero seguimos adelante. Eso es lo primero que te quería decir, porque posiblemente estés pasando por algo como esto, algo similar, como lo dije yo al principio. Yo no creo que yo soy el único, por supuesto que no, ¿verdad? Ni tampoco estoy vanagloriándome ni nada, pero yo sé, hermano, ni tampoco me gozo en las pruebas, porque no hay nadie. El libro de Santiago dice que nos gocemos cuando entremos en diferentes pruebas, pero yo no conozco a nadie que se goce cuando las cosas no funcionan. Yo no me conozco a nadie que cuando se le truena el carro, el motor, la transmisión o algo y esté bien gozoso. ¡Ay, se me tronó! Se me rompió la lavadora o el calentón, o no tengo para la renta, la luz. Yo no conozco a nadie que levante sus manos y esté cantando y gozoso porque no tiene. Entonces, eso no es así. Pero entendemos que muchas de las veces son cosas que pasan de parte de Dios. Para probar nuestro corazón, para probar lo que hay. Porque así es el Señor. Nos hizo pasar por el desierto para padecer. Y hasta para prepararnos también. Amén, así es. Y el último, porque aparte de todas las cosas, está en Hebreos capítulo 13, verso 20, y sí te lo quiero dar, porque aún en medio de la escasez, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de no tener ejemplos, una de las cosas, dice la palabra del Señor que bienaventurado el varón, ¿verdad? O sea, cuando habla de bienaventurado, habla de que el varón feliz, ¿verdad? Así como habla del hombre, de la mujer virtuosa, también habla del hombre virtuoso. Pero uno solo no se puede dar su calificativo. Yo para saber si soy un buen padre, pues no me lo pregunte a mí, porque yo igual, ¿verdad? Nosotros no mentimos, ¿verdad? Claro que no. Pero tenían que ser nuestros hijos, tenían que ser nuestra esposa, ¿verdad? Si somos buenos esposos o buenos padres. Pero bueno, esto lo voy a decir para aquel que está pasando por momentos difíciles, aquel que todavía tiene en su corazón y que está diciendo, no, pues que yo nunca fui amado, nunca nadie, mi padre a mí nunca me abrazó, yo no conozco lo que es, mi padre a mí nunca me pidió perdón, aún después de que volvimos, aunque él muere tiempo después, pero sí muere antes de nosotros venir a la iglesia. Él muere en el 99 y nosotros llegamos a la iglesia en el 2000. Entonces a mi padre nunca me pidió perdón, mi padre nunca me dio un abrazo, mi padre nunca me dijo te amo. No fueron palabras que salieron de él. O sea, nunca pasó nada de eso. O sea, yo no vengo de bonitos ejemplos, yo no entiendo, mi vida no fue esa. O sea, no puedo hablar de algo que yo no viví. ¿verdad? Y hay gente que dice, no puedes dar lo que no tienes. Pues para eso, es esta palabra. Para esa persona que está pensando esto, esa palabra es para ti. Amén, porque no es válido, no se vale. Así como yo tal vez en un tiempo pensé, dije, bueno, pues si mi padre me abandonó, si mi padre me dejó, pues yo también voy a dejar a mis hijos. ¿verdad? O sea, ese es un consejo pues de un perdedor. Pero cuando yo pienso esto, yo dije, ¿qué culpa tienen mis dos hijos? Que a mí me la hizo mi papá, pero yo no voy a abandonar a mis hijos. Entonces dije, yo no lo voy a hacer. Y gracias a Dios que tuve esa actitud y ese deseo de quedarme con mis hijos y con mi esposa. Pero bueno, esta palabra que te quiero dar es para ti, para aquel que dice, no tengo un buen ejemplo, no tengo
verdaderamente amor para dar. Déjame te digo algo, aquí está en la palabra del Señor. En el libro de Hebreos capítulo 13 verso 20 dice, y el Dios de paz dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice el gran pastor de las ovejas, nuestro pastor, por la sangre del pacto eterno, dice, nos haga aptos, dice, para toda buena obra. Entonces no hay excusa, porque aquel que nos va a hacer aptos para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para ser buenos hijos, para ser buenos ciudadanos, para ser buenos ministros, para ser hombres y mujeres de bien, aquí está, esa palabra es para ti. Es para mí, por supuesto, yo la entendí hace mucho, porque el que nos hace actos es Cristo, es Él. Y pues este es mi consejo para ti. Así que si estás pasando por aflicción, acuérdate que fue el Señor quien te afligió, te ha afligido, y aquel que tiene esa excusa y dice, no, pero es que yo nunca pasé por eso, ahí está en la palabra, usa las herramientas que están aquí, ahí están que te van a ayudar y te van a hacer de bendición. Pues muchas gracias, Maite, agradecido por siempre por esta entrevista, y pues adelante, que tengas éxito y sigue adelante. Y antes de cerrar, pues si tú tal vez te miras y dices, no, pues yo he pasado por muchas cosas, ¿cómo puede ser que Dios quiere, pues, o tiene un plan para mí? Pues, y este podcast es como para mostrarte que no estás solo en este mundo pasando por cosas feas, así como mi suegro que ha pasado por todo lo que puedes pensar y aún así Dios lo ha rescatado, lo ha cambiado, lo ha renovado, y así puede ser también igual contigo, y para Dios no hay nada imposible. Y lo bonito es que de donde Dios te va a sacar o donde te sacó, Dios usa eso, y a través de eso tú puedes cambiar la vida de muchos. Y así pues le doy gracias, suegro, por acompañarnos. Claro, y sí, abrir su corazón. Claro que sí. Por su obediencia. Gracias. Y pues por ser un hombre de Dios que así igual también impacta mi vida, con sus buenos ejemplos, como siempre le digo todos los años en su tarjetita. Sí, me encanta. Si algo que hace mi día es eso. Creo que no soy materialista, no soy un hombre materialista, así que pues te voy a enseñar uno de mis mejores regalos, lo guardo conmigo porque para mí es algo hermosísimo. Espero lo encuentre. Sí, aquí está. Este es mi regalo. Es algo hermoso y lo traigo conmigo, muy pegado a mí. Dice, your princess, daughter Alexa, I love you. Dad's princess, had fun. Your number one dad. Es algo tan pequeño, me encanta. Creo que el expresar nuestro corazón y que nuestros hijos pues nos expresemos. No hay ningún día que yo no pues pase y les diga a mis hijos que les amo, que ellos son valiosos para mí, para mi esposa, que tienen un propósito. Todos los días estamos orando por ellos, bendiciéndolos. Todos los días estamos con ellos, no por la amargura, por las cosas que yo pasé. Y mira, y quiero decirle algo, este es un consejo final. Aunque yo haya vivido la adversidad, porque lo que pasó pues es algo doloroso, que verdaderamente perder a una mamá pues es algo angustiador, ¿no? Pero aunque yo conozco el dolor, porque yo pasé por ahí, pero quiero decirle algo, yo no vivo en dolor. Yo conozco un desconsuelo, yo lo conozco porque viví un tiempo en desconsuelo, pero hoy yo soy consolado por mi Padre Celestial. Yo conozco la tristeza y una profunda tristeza, pero hoy vivo en gozo, vivo en alegría, amén, porque Él ha cambiado mi lamento en baile, Él ha cambiado mi lamento en alegría, amén. Yo conozco el desprecio porque cuando a veces en las escuelas, cuando uno joven, me acuerdo cuando mi mamá murió, pues yo no quería decir ni que mi mamá se había muerto porque me iban a dar carrilla, porque iba a ser despreciado por muchas cosas, por la gente y lo demás. Pero aunque yo conozco el desprecio, pero te quiero decir a ti que me escuchas, que Jesús te ama y Él ha dado tu vida por ti y por mí. Yo conozco la amargura, pero te quiero decir algo también. Jesús es fiel a sus promesas y Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que no te des por vencido, Cristo te ama, y dale la oportunidad a Él, que Él tiene muchísimas cosas más que darte que tú que pedirle.
Me gustaría cerrar en oración y orar por la gente que está viendo, Sí. tal vez pasando por lo mismo. Claro. Sí. Sí, claro, claro que sí. Ahí donde estás, quiero pedirte con reverencia al Señor que inclines tu rostro y vamos a hacer esta oración, una oración tan sencilla. Sé que la oración tiene poder porque sé que todo empezó en oración y sé también que la palabra de Dios no vuelve vacía. Sé también que el Señor va a tocar tu corazón ahí donde estás. Ahí donde estás solamente te voy a pedir que cierres tus ojos, todo lo que tienes que hacer. No tienes que inclinarte, pero cierra tus ojos y vamos a ir esta palabra. Señor Jesús, en esta noche te pedimos perdón si hemos pecado contra ti, contra el cielo. En esta noche te pedimos que vengas a vivir a mi corazón. Señor, en esta noche te pido que perdones mis pecados y mi maldad. Y hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para cuando tú mueras, tú puedas entrar a la presencia de Dios. Amén. Si hiciste esta oración con tu corazón y sincera, seguramente tú tendrás un nuevo amanecer y Él estará ahí a partir de hoy. Porque eso es lo que Él tiene. Lo que Él hace luego, cuando tú te arrepientes y tú lo aceptas como Señor y Salvador, escribe tu nombre en el libro de la vida del Cordero y eres sellado con el poder del Espíritu Santo, eres sellado con el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que ahora eres parte de la familia de Cristo. Amén. Ahora vamos a orar para ser despedidos de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta plataforma, Señor. Gracias por la vida de Maite. Te pido, Señor, que le sigas usando para tu gloria y tu honra y tu alabanza. Que le des sabiduría, Señor, para estos tiempos, Señor, especialmente, Señor. Sabemos que son de mucha bendición y de grande necesidad para la humanidad. Padre, bendice, Señor, esta plataforma, Señor, que sea para alcance de miles, de muchos, y que sea de bendición. Te doy gracias por la vida, Señor, de mi hijo, Señor, que es su esposo, Señor. Bendícelo, fortalece, guarda este hogar, bendícelo, Señor, y úsalo para tu gloria y tu honra y tu alabanza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te amamos. Y recuerda que siempre Cristo es la respuesta. Yes. Y bueno, pues gracias por ver A Mighty Good Life. Espero que impactó este mensaje tu vida, tu corazón, y recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere hacer cosas grandes a través de ti. Él califica que crees que no puedes ser calificado, pues Dios te dio, como dije, Dios hace lo imposible posible. Búscalo, que es lo mejor que puedes hacer en esta vida, y así. Pues vamos a cerrar. Nos vemos en el próximo. Hazle like y deja un comentario de cómo impactó tu vida. Y pues nos vemos. Bye.